son de las que no pueden esperar. Exactamente. Fernando. Nos toca hablar ahora sobre universidades en el Perú, puesto que el día de hoy ha sido publicado en El Peruano una resolución adoptada por la SUNEDU otorgando 3 años más de plazo a los 2 que ya tenían para poner fin sus actividades a las universidades a las que se denegó el derecho a seguir funcionando. Por esa razón hemos invitado al actual superintendente de la educación superior en el Perú, SUNEDU, el doctor Osvaldo Segarra, a quien saludo. Buenos días, señor superintendente. Muy buenos días, estimado Fernando, Patricia y Ricardo, a su disposición a lo que consideren conveniente, muy amables. Bueno, hemos tomado nota de que ustedes han decidido como Consejo Directivo de la SUNEDU prolongar a un total de 5 años el lapso en que pueden seguir funcionando las universidades a las que se ha denegado licencia. Y esto, el argumento que se da, es para hacer frente a los problemas generados por la pandemia del coronavirus. Sí, mi estimado Fernando. Permítame, antes de responderle esta pregunta que nos hace, hacer algunos alcances que me parecen importantísimos. En primer lugar, recalcar que la SUNEDU es un organismo público técnico especializado, que está adscrito al Ministerio de Educación, que goza de plena autonomía para la toma de decisiones en el ámbito de su competencia, que es conducir los procesos de licenciamiento, verificando que las condiciones básicas de calidad se cumplan. Igualmente, cumple actividades de supervisión y, cuando sea necesario, fiscalización en el sentido de cumplir con estas actividades. Igualmente, es depositario de los registros de grados y títulos. Pero algún alcance más importante también para mi concepto es mencionar que este organismo, como es la SUNEDU, tiene como organismo principal de decisiones el Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la alta gestión en la SUNEDU está integrado por profesionales del más alto nivel académico, investigación o experiencia en la regulación o administración en el país. Quienes integran este consejo directivo, por ejemplo, seguramente conocido por ustedes, el doctor Waldo Mendoza, distinguido economista, profesor de la Universidad Católica, el doctor Víctor Peña, físico e investigador, ex vicerrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Aurelio Ochoa, seguramente conocido, con amplia experiencia en el ámbito de la regulación y trayectoria de consultor en temas energéticos, el doctor Luis Huicho, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Cayetano Heredia, y la doctora Fabiola León Velarde, presidenta de CONCITEC. Profesor de la Universidad Nacional de Piura, quien ha sido nombrado recientemente como uno de los directores del CINEACE. Con lo cual les quiero mencionar que son personalidades que tienen trayectoria ética, no solamente profesional, sino ética, cuyas decisiones no están sujetas a ningún mandato o a tratos que no sean exclusivamente técnicos. Esta aclaración la hago en el ámbito de la posibilidad que conozcan sus distinguidos televidentes que este organismo no está sujeto a ningún tipo de presiones y sus decisiones son exclusivamente técnicas. Pero a ver, dejando claro eso, señor Segarra, doctor Segarra, ¿qué cosa qué nos puede explicar sobre esta decisión? ¿Cuál es su sustento y por qué se hace de esta manera? Correcto, con mucho gusto. La finalidad es el interés superior del estudiante. Es una medida que está orientada a garantizar la continuidad de los estudios de los estudiantes de las universidades denegadas, como parte de mitigar el alto riesgo que esto origina y
que puede producir una deserción importante de ellos. Ha sido pensado en el beneficio de ellos y no de las universidades como se piensa. ¿Y en qué cambió y cómo afectaría el contexto COVID a que los estudiantes pierdan o no puedan continuar? Porque lo cierto es que antes de que existiera el COVID existía el mismo riesgo y no se había tomado esa decisión. Se sabe que al cerrar las universidades probablemente había muchos alumnos que no iban a poder reenganchar con otras. Sí, es correcta la precisión y es válida. Lo que pasa es que frente a esta situación, cuando las universidades están recién presentándose y acogiéndose al plazo de cese de las funciones, que tienen más o menos un tiempo de 2 años, los alumnos, frente a esta situación de emergencia económicamente grave para el estudiante que se financia, los padres de familia, por las instituciones que puedan recibir alumnos digamos, que se trasladan, o en su defecto, digamos, situaciones que originan mayor dificultad para poder, digamos, desplazarse a otras universidades, hace más difícil todo este proceso. Y son una cantidad importante de alumnos que están inmersos en este ámbito de cese de actividades, que ahora, es lo que la doctor Segarra, sin embargo, doctor Segarra, además de esta situación que tenemos con las universidades que no tuvieron su licencia y que tenían que cerrar dentro de 2 años, ahora son 5. Al margen de ello, estamos conversando con usted y de inmediato nos hacen muchísimas consultas respecto al futuro inmediato de la educación superior universitaria en el Perú. En todo el mundo está afectada por este tema de la pandemia. ¿A qué porcentaje se va a permitir que en el futuro siga siendo virtual? Ahora mismo la pandemia lo impone, la situación sanitaria lo impone, porque antes me parece que solamente un 25% de las clases podían ser a distancia, virtuales, ¿no? Sí, la situación de emergencia ha originado que exista un cambio importante en la educación para que continúen y los alumnos no pierdan su año escolar, su año académico. Pero indudablemente que esta situación de emergencia origina grandes problemas en universidades. Hay universidades que estaban preparadas para afrontar esta educación a distancia, sí, o no presencial. Muy pocas en realidad. Pocas. Hay universidades que están haciendo grandes esfuerzos para poder acogerse a esta medida. Las primeras ya se han comenzado a funcionar, las segundas están comenzando a partir de junio o julio, en las cuales están principalmente las universidades nacionales. Pero hay un grupo de universidades, que no son muchos felizmente, que no tiene esta capacidad de adaptarse. Y lógicamente van a tener que reprogramar todas sus actividades, y hemos dado una salida a esta situación. Es la creación de una posibilidad de un tercer ciclo académico que pueda hacerse a fines de diciembre, enero, febrero y marzo, para complementar o suplir lo que no se ha podido hacer en esta modalidad de distancia, que es realmente de inicio brusco y que ha originado que el proceso de supervisión de la SUNEDU tenga que moldarse. Ese ciclo adicional es para todas las universidades públicas y privadas también, y si fuera así, tendría un costo más para las universidades privadas que ya están pagando por educación a distancia. El costo es importante tenerlo en consideración. Lo que pensamos es que universidades que tienen la posibilidad de hacer actividades a distancia a través de créditos, porque son asignaturas que se desarrollan, pueden tener un costo para esas asignaturas que se están dictando. Y el resto de asignaturas que no se pueden porque son necesariamente presenciales, podrían ser también un costo complementario en el proceso de adecuación. O sea que esto tiene que ser de libre decisión, lamentablemente, de las universidades y de común acuerdo con los estudiantes. Bueno, vamos a ver, hay que tener mucho cuidado. Usted dice, lamentablemente, es decisión de las universidades, y eso es lo que están reclamando los padres de familia, ¿no? Las decisiones que se toman y sobre las que ellos no tienen ningún control. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, doctor Segarra, a propósito de la situación que tenemos de ampliación de plazo para las universidades que no consiguieron su licencia por parte de la SUNEDU. Muchísimas gracias y buenos días. Permite, Ricardo, hacer una última precisión.
aquellas universidades en proceso de cierre de actividades que hubieran incumplido con las obligaciones previstas en el reglamento de cese que ellos mismos han determinado, para cumplir este plazo que son de 2 años, se sujetará un plazo máximo de 2 años. Aquellas que no se han sujetado a eso o no han hecho las gestiones para el reglamento de cese, lamentablemente ahí quedan. Las otras podrán, de alguna manera, mantener sus actividades con ciertas restricciones. Muy bien, muchísimas gracias. Quedó claro, doctor Osvaldo Segarra, superintendente de la SUNEDU. Vamos a hacer a las 9:32 una pausa, revisamos titulares y volvemos.